Planeta Reddit, la historia de hoy es... Mis padres mintieron sobre mi boda para proteger a mi hermana modelo y la familia lo descubrió. Soy una mujer de 28 años que se casó hace 8 meses, después de una relación de 4 años. Mi boda fue hermosa, pero hubo una ausencia notable. Mis padres y mi hermana menor de 26 años no asistieron. No me sorprendió la ausencia de mi hermana, ya que nuestra relación siempre ha sido tensa. La invité más por cortesía que por expectativa. Sin embargo, la ausencia de mis padres fue algo que no esperaba. Desde siempre, ha sido evidente que mis padres tienen una clara preferencia por mi hermana. Y siendo honesta, puedo entender por qué. Ella destaca en prácticamente todo lo que hace. Mientras yo soy de estatura baja y algo robusta, ella tiene el tipo de belleza que ves en las pasarelas. No es una exageración, durante su época universitaria, incluso trabajó como modelo, aunque lo dejó para enfocarse en su carrera profesional. Con su título en negocios, rápidamente consiguió un puesto en una empresa importante, y su ascenso ha sido meteórico. Es el paquete completo, joven, bella y exitosa. Mis padres tienen todas las razones para estar orgullosos de ella. En comparación, yo soy bastante común. No lo digo por inseguridad, sino por practicidad. No tengo ni su aspecto ni su brillantez intelectual. Pero ¿saben qué? Estoy en paz con eso porque, aunque no soy tan exitosa como ella, me siento satisfecha con mi vida. Durante mi niñez y adolescencia, el favoritismo de mis padres me afectaba profundamente. Me dolía ver cómo le daban todo su amor y atención a ella, mientras que conmigo apenas hacían el mínimo esfuerzo. Con el tiempo, aprendí a aceptarlo porque, ¿qué otra opción tenía? Había intentado de 1000 maneras ganarme su aprobación desde pequeña, pero nada funcionaba. Era como si estuvieran hipnotizados por mi hermana, y yo nunca iba a ser suficiente para ellos. En algún momento me pregunté, ¿por qué seguir intentando impresionar a personas que solo van a compararte constantemente con tu hermana y nunca verán lo bueno en ti? Cuando por fin dejé de intentarlo, mi vida dio un giro positivo y comencé a ser más feliz. Mantuve un contacto superficial con mis padres principalmente para evitar dramas innecesarios. Los conocía lo suficiente para saber que les importaban mucho las apariencias, y si cortaba completamente la comunicación, harían un escándalo que francamente no valía la pena. Así que opté por mantener una relación cordial pero distante. A ellos tampoco parecía importarles mucho, ya que tenían a mi hermana para llenar todas sus expectativas. Así transcurrieron los últimos años, hasta que el año pasado me comprometí. Por supuesto, les comuniqué la noticia y los invité a la boda, pero no se presentaron. Aunque su ausencia no arruinó mi día especial, fue desconcertante que ni siquiera confirmaran si asistirían o no. Muchos invitados preguntaron por ellos. Si bien nadie se extrañó de que mi hermana no estuviera presente, dado que todos sabían de nuestra mala relación, la ausencia de mis padres fue algo que llamó mucho la atención, especialmente porque no dieron ninguna explicación. Días después de la boda, decidí abordar el tema directamente. Ya antes de la ceremonia, cuando noté que no habían confirmado su asistencia, intenté contactarlos sin éxito. En ese momento no le di demasiada importancia porque estaba ocupada con los preparativos, pero después de la boda necesitaba respuestas. Cuando finalmente logré comunicarme con ellos por teléfono, me sorprendió que contestaran, pues llevaban semanas ignorando mis llamadas. Lo primero que me dijeron fue que estaban muy disgustados por no haber podido asistir a la boda, y me reclamaron por no haberles enviado una invitación formal. Me quedé completamente desconcertada porque estaba segura de haberlos invitado. Mi esposo y yo habíamos revisado la lista de invitados múltiples veces para asegurarnos de no olvidar a nadie. Enviamos tanto invitaciones físicas como digitales, y tenía la certeza de que mis padres habían recibido la suya. Así que cuando expresaron su molestia por no haber sido invitados, supe que algo no cuadraba. Mientras me hablaban de lo ofendidos que se sentían, decidí verificar si efectivamente había enviado su invitación. Y sí, ahí estaba la confirmación. Definitivamente la habían recibido. Me di cuenta de que estaban intentando manipularme, pero decidí no confrontarlos. Simplemente me disculpé por el supuesto error y terminé la llamada. Por dentro estaba furiosa porque intentaban hacerme sentir culpable cuando ellos habían decidido deliberadamente no asistir a mi boda por razones que ni siquiera conocía. Después de colgar, compartí con mi esposo lo sucedido, y cómo mis padres intentaban manipularme. Fue entonces cuando él me reveló algo que me abrió los ojos. Estaba convencido de que el verdadero motivo de su ausencia era que me estaba casando antes que mi hermana. Por eso decidieron no asistir, y ahora intentaban inventar excusas para no admitir su verdadero motivo. Al principio no entendí completamente lo que mi esposo quería decir, pero entonces comenzó a señalar varios indicios que había notado. Primero, cuando llamé a mis padres para contarles sobre mi compromiso, su reacción fue todo menos alegre. Se mostraron aturdidos,
pero yo ingenuamente pensé que era porque los había sorprendido con la noticia, dado que teníamos una relación distante. Los había llamado antes de anunciarlo en redes sociales, porque sentía que era mi deber como hija, pero mi esposo me confesó que desde ese momento notó que no estaban contentos. La expresión en sus rostros no era de sorpresa agradable, aunque no me lo mencionó entonces para no causarme estrés adicional. Incluso durante la fiesta de compromiso, mi esposo observó cómo mis padres permanecieron apartados en un rincón, con cara de pocos amigos, en lugar de socializar con los demás invitados. Cuando se acercó a saludarlos por cortesía, los encontró al teléfono con mi hermana, quien aparentemente estaba llorando mientras ellos trataban de consolarla. No hacía falta ser un genio para entender por qué no estaban felices con mi compromiso. Aunque no podía escuchar exactamente lo que decía mi hermana, era bastante evidente la situación. Cuando mis padres notaron su presencia, guardaron rápidamente sus teléfonos y cambiaron su actitud, pero el daño ya estaba hecho. Me sorprendió mucho enterarme de todos estos detalles, pero explicaban muchas cosas. Mi esposo había guardado silencio para no añadir más estrés a los preparativos de la boda, ya que yo estaba bastante ocupada con la planificación. Solo después de la ceremonia me contó todo, y estoy convencida de que ese fue el verdadero motivo de su ausencia, especialmente considerando que era imposible que no hubieran recibido la invitación que yo había verificado tantas veces. Después de su ausencia en mi boda, tomé la decisión de cortar completamente el contacto con ellos, ni siquiera por mantener las apariencias. Ya había tenido suficiente. Si mi hermana era su única prioridad, que así fuera. Hace poco, a través de otros familiares, me enteré de que mi hermana se comprometió. Aparentemente, ha estado saliendo con este chico durante el último año, él le propuso matrimonio y ella aceptó. Me alegro por ella. Sé que mis padres están haciendo una gran inversión en esta boda porque no paran de presumirlo en redes sociales. Ya están en conversaciones con varios de sus amigos y buscando lugares exclusivos y costosos. Mi hermana le ha estado contando a nuestros primos que comprará su vestido en Beraguán, y todo indica que será un evento espectacular. Realmente no me importaba, hasta que hace unos días mis padres me contactaron acusándome de intentar arruinar la boda de mi hermana. Me quedé perpleja porque no tenía idea de qué estaban hablando. Les aclaré que no había dicho nada al respecto y que tampoco me interesaba, ya que llevábamos tiempo sin contacto, y no tenía ganas de discutir con ellos. Pero insistieron en que sabían que durante los últimos 8 meses después de mi boda, me había dedicado a hablar mal de la familia, y que estaban muy decepcionados de mí. Me explicaron que todos los familiares con los que habían hablado hasta ahora se mostraban reacios incluso a asistir a la fiesta de compromiso, y ya estaban inventando excusas para no ir a la boda. Estaban convencidos de que yo tenía algo que ver con esto porque mi hermana estaba muy alterada por el hecho de que la familia no quisiera asistir a su fiesta de compromiso. Al desahogarse con una prima, se enteró de que aparentemente yo había estado contando a todos en la familia que mis padres no asistieron a mi boda porque estaban molestos de que mi hermana no se casara primero, como ellos hubieran preferido por considerarla más atractiva y exitosa. Me acusaron de manchar su imagen y dijeron que, debido a mis acusaciones, la familia ahora dudaba en asistir incluso a la fiesta de compromiso, ni hablar de la boda. Y tenían algo de razón, porque después de mi boda, cada vez que algún familiar me preguntaba por qué mis padres no habían asistido, simplemente les contaba lo que pensaba. Estaba muy dolida por su comportamiento y, después de lo que mi esposo me había revelado, no sentí la necesidad de contenerme. Así que cada vez que me encontraba con algún familiar o asistía a algún evento familiar y me preguntaban si finalmente había descubierto por qué mis padres no estuvieron en mi boda, les decía la verdad sin filtros. Desde mi perspectiva, no creía estar chismorreando o haciendo algo malo porque, aunque siempre habían estado obsesionados con mantener las apariencias, no pudieron hacer ni ese mínimo esfuerzo en mi boda, porque para ellos, proteger los sentimientos de mi hermana era más importante que cualquier otra cosa. Así que había aprendido la lección y, después de lo que mi esposo me había contado, decidí que ser honesta era lo mejor. En ese momento no pensé en las consecuencias. Creí que la gente merecía saber la verdadera razón de su ausencia en la boda. Les conté todo lo que mi esposo me había dicho y también sobre mi conversación con mis padres, todo de manera casual. No intenté buscar lástima, pero tampoco suavicé la realidad. Lo que no anticipé fue que la información se expandiría, y que ahora prácticamente toda la familia sabe que mis padres primero faltaron a mi boda para que mi hermana no se sintiera mal, y después intentaron manipularme haciéndome creer que había olvidado invitarlos. Aunque nadie me lo dijo directamente, mis familiares han decidido no asistir a la boda de mi hermana. No quieren tener ningún tipo de relación con mis padres, y la prima que le contó todo esto a mi hermana, la había escuchado hablar del tema durante bastante tiempo.
Esta prima es conocida por ser bastante chismosa, así que no me sorprende que decidiera pasar esta información a mi hermana y a mis padres, probablemente para ver el drama que se desataría. Y vaya que lo consiguió, porque mis padres están furiosos. Están convencidos de que los he saboteado intencionalmente, y creen que soy yo quien está celosa de mi hermana, por lo que según ellos difundí estos rumores a propósito para hacerlos quedar mal. Afirman que mi esposo inventó todo el incidente, que nada de eso ocurrió, e incluso me acusan de no haberlos invitado intencionalmente para poder victimizarme frente a los familiares y pintarlos como villanos. No estoy de acuerdo con nada de eso, y estoy segura de que mi esposo me dijo la verdad, además de tener la certeza de que les envié las invitaciones. Lo único que me hace sentir un poco incómoda es que, debido a lo que les conté a mis familiares, ahora están eligiendo no asistir a la boda de mi hermana. Entonces, ¿soy la mala por haber contado a toda la familia la verdadera razón por la que mis padres no asistieron a mi boda? Edición. Hay varios motivos por los que mi relación con mi hermana siempre ha sido conflictiva, siendo el principal su constante necesidad de menospreciarme. No le basta con que nuestros padres la prefieran, necesita que yo sea dolorosamente consciente de ello en todo momento. Sinceramente no entiendo cuál es su problema, pero desde que éramos pequeñas, siempre ha intentado restregarme las cosas en la cara. No era suficiente que ella fuera más exitosa que yo desde la infancia, siendo la primera de su clase, destacando en deportes y siendo popular. Por alguna razón, sentía la necesidad de hacerme sentir mal al respecto con sus comentarios sarcásticos y actitudes similares. Tenía su propio grupo de seguidores que, aunque eran menores que yo, intentaban acosarme diariamente. La única razón por la que nunca hice un escándalo por esto fue porque no los consideraba lo suficientemente importantes como para tomarlos en serio. En el peor de los casos, eran una molestia menor. Me resultaban fastidiosos, pero no les daba mayor importancia. En cuanto a mi hermana, realmente esperaba que con el tiempo madurara y dejara atrás este comportamiento infantil, pero no fue así. Continuó con la misma actitud, haciendo bromas a mi costa y lanzando comentarios hirientes. Incluso ya siendo adulta, llegué al punto de dejar de asistir a lugares por ella, pues no quería crear problemas. En general, soy una persona que evita las confrontaciones y prefiero no relacionarme con gente que me desagrada. Simplemente opto por mantenerme alejada. Por esta razón, durante los últimos años, solo me he presentado en eventos familiares cuando ha sido completamente necesario. Si son reuniones pequeñas o informales, prefiero no asistir, principalmente para evitar encontrarme con mi hermana. Así que sí, esa es la razón por la que no tengo una buena relación con ella, y la verdad no me arrepiento de mantener esta distancia. No es como si no hubiera intentado mejorar nuestra relación cuando éramos niñas. Realmente lo intenté con todas mis fuerzas. Pero llega un momento en que te das cuenta de que hay personas que simplemente no quieres tener en tu vida. Ese fue el despertar que tuve hace algunos años respecto a mi hermana, y recientemente, el mismo tipo de revelación con mis padres. Si me había aferrado a estas relaciones durante tanto tiempo, a pesar de todo el daño que me habían causado, era únicamente porque eran mi familia más cercana. Es cierto que tenía a mis otros parientes, pero no es lo mismo, o al menos eso pensaba. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que mis parientes probablemente han sido más familia para mí de lo que estas 3 personas lo fueron alguna vez. Actualización 1. Hola a todos. Después de leer sus comentarios, decidí dejar de prestarle atención a mis padres porque me di cuenta de que no había nada malo en haber contado la verdad a mi familia. Solo compartí mi experiencia, y no tengo por qué sentirme culpable por ello. Cuando empezaron a bombardearme con mensajes, decidí responderles y decirles exactamente eso. Pero ellos insistieron en discutir, acusándome de haber planeado todo esto para dañar su imagen solo porque supuestamente siempre había estado celosa de mi hermana. Estábamos hablando por teléfono y, antes de contestar, ya había decidido que esta vez iba a decir todo lo que pensaba porque necesitaba desahogarme. Cuando me acusaron de estar celosa de mi hermana, les di la razón. Les dije que sí, que efectivamente estaba celosa, pero no por las razones que ellos creían. No me molestaba que ella fuera más exitosa o más atractiva que yo. Lo que siempre me había dolido era que ellos la hubieran preferido constantemente por encima de mí. Les expliqué que podía entender que el resto del mundo la prefiriera por sus logros y cualidades, pero que mis propios padres lo hicieran era algo que realmente me había lastimado. Ya estaba cansada de fingir que no me afectaba, porque estas cosas sí tienen un impacto en las personas. Incluso la idea de que esto no debería importarme, y que debería simplemente superarlo y actuar como si todo estuviera bien, era bastante injusta. Pero lo había hecho porque siempre tuve la esperanza de que algún día mis padres comenzarían a apreciarme por quien soy, algo que nunca sucedió. Incluso cuando ya no lo intentaba activamente, en el fondo seguía buscando su aprobación de alguna manera.
Por eso había guardado silencio sobre cómo me trataban durante tantos años. Pero ahora que finalmente estaba hablando, tenían un problema con ellos solo porque los hacía quedar mal. Pues qué pena. Si la verdad los hace quedar mal, entonces quizás ellos son el problema, no yo. Les dije que si querían parecer buenos padres, deberían haberlo sido realmente. Así yo solo tendría cosas positivas que decir sobre ellos. Pero ellos mismos me habían dado razones para hablar mal. Así que ahora no tienen derecho a quejarse de que los haga quedar mal. Si yo quisiera contarles a todos los parientes cómo me habían tratado, y cómo siempre habían preferido a mi hermana, definitivamente podría hacerlo. Para ese momento, ya me estaban acusando de hacerme la víctima y buscar lástima. Bueno, tal vez sí estaba haciendo exactamente eso. En vez de llamarme una y otra vez intentando que me retracte, deberían tratar de hablar con los parientes y convencerlos de que no son como yo los describo. Ese sería un mejor uso de su tiempo. Pero hablar conmigo no los llevaría a ninguna parte porque ya había dicho todo lo que tenía que decir. Y si los parientes decidieron creerme, pues mejor para mí. Les dejé claro que no iba a arreglar esta situación por ellos. Solo soy responsable de mi propia reputación. Mis padres se quedaron callados, probablemente porque no estaban acostumbrados a que yo actuara así. Como mencioné antes, soy una persona que evita los conflictos y bastante reservada. No esperaban una reacción así de mi parte. Seguramente pensaron que iba a dejar pasar esto también. Pero ya estaba harta de dejar que me pisotearan con la esperanza de que algún día me apreciarían. Después de un momento de silencio, mis padres me dijeron que ya que yo había decidido que eran pésimos padres, y tenía opiniones tan fuertes sobre su fracaso en criarme igual que a mi hermana, ellos habían decidido que era hora de dejarme ir. Hasta ahora, habían esperado que yo arreglara las cosas porque pensaban que era familia, que era su hija. Pensaron que al menos me importaría, pero según ellos, era obvio que yo estaba feliz de verlos sufrir. Me dijeron que ya no tenían expectativas sobre mí y que podía vivir mi vida como quisiera, que no volverían a molestarme. Terminaron su discurso diciendo que al final del día, ambas éramos sus hijas. Que tal vez yo solo sentía que preferían a mi hermana porque yo era la insegura, pero que eso no era culpa de ellos, y no debería culparlos por ello. Así que incluso al final, no pudieron aceptar que parte de esto era su responsabilidad. Querían que yo fuera la mala. Me costó mucho mantenerme callada, pero al final no dije nada porque sabía que con ellos sería inútil y no quería terminar en una discusión sin fin. Si querían hacerme la villana, estaba bien para mí. Al menos así me dejarían en paz. Pero ahora que por fin les he dicho cómo me he sentido todos estos años, me siento mucho más ligera y mejor. Lo que pase con la boda de mi hermana, o cualquier otra cosa ya no me importa. Ese es su problema, yo voy a seguir con mi vida. Actualización 2. Hola de nuevo. Un par de días después de esa conversación con mis padres, mi hermana me contactó por mensaje de texto diciéndome que lo que fuera que les había dicho estaba muy mal, y que estaban muy disgustados. Según ella, después de todo me habían criado. Habían hecho todo por mí como padres, y yo no podía simplemente darles la espalda y decirles que no habían sido lo suficientemente buenos porque eso era muy malagradecido de mi parte. Ella estaba actuando como una santa y yo sabía que solo estaba disfrutando esta oportunidad de sermonearme, fingiendo ser el ejemplo perfecto de gracia y dignidad cuando era todo lo contrario. Me molestó tanto que ni siquiera le respondí. Simplemente la bloqueé. Pensé que eso sería suficiente, pero unas horas después mi esposo me llamó para decirme que había recibido un mensaje de un número desconocido y, como era de esperar, era mi hermana escribiéndole. Básicamente le había dicho lo mismo que a mí y luego le dijo que necesitaba convencerme de disculparme con nuestros padres porque lo que estaba haciendo estaba muy mal y que, ya que él era parte de la familia ahora, no podía simplemente quedarse de brazos cruzados viendo pasar estas cosas. Especialmente cuando me estaba haciendo quedar como una tonta. Me enfureció que tuviera el descaro de escribirle a mi esposo, pero él lo encontró hilarante. Le pareció muy gracioso que mi familia realmente pensara que escribirle y pedirle que me hiciera disculpar iba a funcionar. Gracias a él, yo también pude verlo con humor y dejarlo pasar, porque de otro modo me habría enfadado muchísimo. En estos días no le he contado a nadie lo que ha estado pasando con mis padres porque he estado muy ocupada con el trabajo, y no he tenido tiempo de hablar con la mayoría de la gente. Pero si alguien me pregunta o si me encuentro con alguien, voy a ser completamente honesta con ellos porque sé que eso es lo que más les va a molestar. Normalmente no soy de andar contando chismes, pero si esto hace infelices a mis padres, entonces estoy de acuerdo. Y lo mejor es que ni siquiera es chisme. Solo estoy contando mi versión de las cosas, y ni siquiera tengo que inventar nada. Solo tengo que contar cómo se comportan realmente, y eso es suficientemente malo para que la gente los desprecie.
Lo más gracioso de todo esto es que aunque ya saben que no voy a contenerme más, ni voy a proteger la reputación de la familia manteniéndome callada, siguen esforzándose por empeorar las cosas para ellos mismos haciendo estas tonterías. Actualización 3. Hola. Han pasado un par de semanas desde mi última actualización, y mis padres han comenzado a decirle a toda la familia que supuestamente yo había estado esparciendo rumores falsos sobre ellos para hacerlos quedar mal, solo porque estaba celosa de mi hermana, y no podría soportar que la gente asistiera a su boda ya que iba a ser mucho más grandiosa y extravagante que la mía. Estaba segura de que pensaban que esta estrategia iba a funcionar, haciéndome quedar como la villana y todo eso, pero la mayoría de la familia ya había decidido ponerse de mi lado y, siendo honesta, ni siquiera tengo que esforzarme. Ellos ya sentían que mis padres consentían demasiado a mi hermana desde que éramos niñas. Así que mi versión de las cosas les resultaba mucho más creíble que lo que mis padres estaban tratando de hacerles creer. En lugar de simplemente creerles, me contaron lo que mis padres han estado diciendo sobre mí a mis espaldas, y, en resumen, todo su plan les salió mal porque ahora la gente se está riendo de ellos y de su comportamiento ridículo conmigo. Esto es el karma en su mejor momento, y estoy realmente contenta de que hayan elegido mostrar sus verdaderos colores a todos.